Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días a todos ustedes. Si alguien habló y no tenía el audio, buenos días también. La camarita, porfa, jóvenes, la camarita. Ya voy, profe, solo voy a encender mi compu. Ok. La camarita, la mayoría, solo como 2 personas están en cámara. Vamos, la camarita. Guzmán, Arriaza, Beri, Solís. Bueno, Solís ya me dijo que iba a poner la cámara. Peralta. Espéreme, profe, solo me voy a conectar a la computadora. Ok, Begonia. Ahorita voy, profe, solo estoy haciendo unas cosas. Ok. ¿En qué página nos quedamos, jóvenes? Ya habíamos pasado a las preguntas clave. No, profe. Bueno, vamos a orar. Cierra los ojos, inclina el rostro. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque tú has sido bueno, porque tu misericordia ha estado con nosotros, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Te adoramos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ti sea la gloria, Señor. Te pedimos que el día de hoy nos acompañes, como siempre lo has hecho, Señor, que nos guardes, que guardes a nuestros seres queridos, estén en casa, estén en el trabajo, estén estudiando, estén de viaje, donde quiera que estén, Señor. Que tu mano protectora nos separe, que nos suplicamos por aquellas personas que están enfermas, por aquellas que tienen algún problema, que tú puedas proveer de sanidad y solución de acuerdo a tu santa y soberana voluntad. Esto te lo pedimos en el nombre bendito, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno. ¿En qué parte nos habíamos quedado, jóvenes? En esa página. En esta página. ¿Y el número? La 1. La 1. Ok, mamita, gracias. Ya habíamos hablado del ejemplo. No. Ok, vamos a hablar de inferencias. Inferencias. Dice, inferir es entender una información que no está literalmente escrita en un texto, sino que la deducimos de los datos que ya aparecen, basándonos en nuestras propias experiencias. Claudia, porfa,
en nuestras propias experiencias. Desarrollar la habilidad de hacer inferencias es muy importante porque nos permite hacer análisis, críticas y sacar conclusiones de lo que leemos. Ya, bueno, vamos aclarando primero qué es una inferencia. Ya lo he explicado anteriormente, pero lo explicaré de nuevo. Primero tenemos que tener claro que es literal. ¿Ya? Actualmente hay una costumbre, una moda de decir a todo literal, literal, aunque no sea literal. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, me rompí la cabeza, literal. No fue así. ¿Ya? Porque obviamente si se hubiera roto la cabeza no estaría hablando. Porque literal significa como se lee. ¿Ya? Como está escrito, como dicen las letras, literal es de letras, como está en la letra. Entonces eso es literal, cuando decimos las cosas tal cual son. Pero inferencia no está dicho, pero se sobreentiende con base en la información que ahí está escrita. Hay una frase que se utiliza también mucho que dice entre líneas. Me lo dijo entre líneas. Significa que hubo inferencia, infirió que eso era con base a la información que dio. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, bueno, me encuentro aquí, veo frutas por un lado, verduras por otro lado, veo artículos de limpieza por otro lado, veo ropa, veo colas, o sea, filas de gente, veo cajeros, veo, ¿en dónde estoy? En el supermercado. En el supermercado. Eso lo infieren, no necesariamente lo dije. No dije que estaba en el supermercado, pero lo sugerí con base a la información que les estoy dando. Y así podemos hablar de varias inferencias. Por ejemplo, lo que decíamos, ellos son la parte que nos forma, ellos son las personas que más nos aman, ellos son los seres que nos dieron la vida. ¿De quién estoy hablando? Nuestros padres. De nuestros papás. Exacto, exacto. Entonces, ustedes infieren con base en la información que ustedes ya tienen. Al reunir la información, pues entonces ya tienen definido de qué se trata. Eso es una inferencia. Suponer con base a la información. Vamos a ver el ejemplo. Instrucciones. A partir de la información que aparece que aparece en cada párrafo, selecciona la respuesta correcta y subráyala. Guíate por el ejemplo. Una universidad está ofreciendo cursos libres de matemática y realizarán las inscripciones del 18 al 24 de junio. Los requisitos para la inscripción son presentar una nota de solicitud y una fotocopia de DPI. Esto debe hacerse 2 meses antes de la inscripción. Mariano está interesado en estudiar este curso. ¿En qué mes debe hacer los trámites para inscripción? ¿En marzo, en abril, en mayo, en junio? Está subrayado abril. ¿Por qué seleccionaron abril? Porque es 2 meses antes de junio. Correcto, porque dice que son 2 meses antes ya de la inscripción. Y la inscripción era en junio. 2 meses antes sería abril. Ok. Bueno, sí, bueno. ¿Alguien comentó algo ahí? Bueno, en el mes de junio, Angelina viajó a Cobán. Ok, está bien. No se preocupe. Ah, ¿verdad que ya la habíamos hecho? ¿Ya hicimos esa página? Sí. Profe, esa yo no la tengo trabajada. Profe. Sí, ya lo habíamos hecho. Entonces, en cuál nos quedamos? En la En la tercera siguiente. página. Perdón, no, disculpe, no les escuché. La En la siguiente. tercera página. Ah, ya. Los sinónimos sí los trabajamos. Sí, profe. Ok.
Identificación del personaje principal. Ahí sí. Bueno. Identificación del personaje principal. Con frecuencia en las lecturas intervienen varios personajes. A los más importantes se les denomina personajes principales y a los que les siguen en jerarquía se les llama secundarios. Vamos a ver. Si yo les digo a ustedes vamos a ver alguna película que hayan visto todos. Titanic. ¿Quiénes son los personajes principales? Jack. Jackie Y Rob. Rose. Jack y Rose. Ok. Menciónenme dos Jack. actores secundarios. Dos actores secundarios. O dos personajes secundarios. La madre de Rose, la madre de Rose y el El que prete. la bofeteó, el que le dio su cachetada. Ya. No sabemos los nombres. Nadie se aprendió los nombres del elenco, ¿verdad? O sea, No, profe. No, pero bofeteó a Rose, ni siquiera merece que lo mencione. que me llega, ¿va? El Sí, capitán. profe. ¿Cómo se llama el capitán? A ver, ¿cómo se llama el capitán? Nadie recuerda eso, solo a Jackie y a Rose. Ok, pero tienen razón. Ustedes han respondido correctamente. Bueno, con frecuencia en las lecturas intervienen varios personajes. A los más importantes se les ¿qué pasa? A los más importantes se les denomina personajes principales y a los que les siguen en jerarquía se les llama secundarios. Aquí hay una palabra para utilizar, jerarquía. ¿Qué es jerarquía? Es un orden de importancia, ya del mayor al menor. ¿Estamos? Identificar a los personajes principales y secundarios es muy importante porque alrededor de ellos gira la historia que narra el autor. Algunas veces nos identificamos con ellos, pero en otras ocasiones los rechazamos. Exactamente como acaban de hacer ahorita con la mamá de Rose. ¿Ya? Instrucciones. Lee cada uno de los párrafos y circula el nombre del personaje principal. Guíate por el ejemplo. Vamos a leer el ejemplo, porque ya está resuelto, pues, pero ¿por qué es que se eligió a ese personaje? Dice, Pedro de Alvarado fue el fundador de la primera ciudad de Guatemala. Tenía una hija que se llamaba Leonor. El escritor guatemalteco José Milla y Vidaurre se basó en la vida de esta doncella para escribir la famosa obra La hija del adelantado. Doña Leonor, que dice era muy bella, fue una de las personas que presenció las inundaciones de la entonces ciudad de Guatemala en 1541. Don Pedro Alvarado había fallecido antes al caer su caballo. Los personajes que aparecen son don Pedro Alvarado, doña Leonor Alvarado y José Milla y Vidaurre. ¿Por qué doña Leonor? Veamos. Dice aquí, aparece don Pedro, fue fundador de la ciudad de Guatemala, de la primera. Tenía una hija que se llamaba Leonor. Ahí está la primera participación de ella. El escritor guatemalteco José Milla y Vidaurre se basó en la vida de esta doncella. ¿Cuál doncella? Leonor. Para escribir la famosa obra La hija del adelantado. ¿Quién era la hija del adelantado? Leonor. Doña Leonor, otra vez, que dicen era muy bella. ¿Quién era muy bella? Doña Leonor. Fue una de las personas que presenció las inundaciones de la entonces ciudad de Guatemala. ¿Quién presenció una de las inundaciones? ¿Fue las inundaciones? Doña Leonor. Ok, gracias Delmi por la información. Entonces, por eso es que es doña Leonor, porque ella carga con la historia. Ella es la personaje principal. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo. Pues, mejor dicho, ya el ejercicio dice, en la escuela, mi mamá tuvo una compañera de nombre Milena. Cuenta mi madre que Milena era una chica muy divertida y buena estudiante. El día de su graduación, Milena conoció a Roberto, un apuesto muchacho que llegó a ser un gran hacendado con mucho dinero. Sin embargo, Milena siempre trabajó como maestra. Mi mamá la recuerda como su mejor amiga. Las opciones son Milena, la madre del escritor, y Roberto. Milena. Milena. Milena es el personaje principal. Bueno, ahora procedemos. Vamos con la siguiente. Mi hermana Rosita
cuenta que ella era niña, mi hermana Rosita cuenta que cuando ella era niña, mi abuelo Herminio reunía a sus nietos todas las noches y les contaba interesantes historias, entre ellas la de Maciste, una gimnasta muy alta que presentaba espectáculos increíbles. Cuando yo nací, mi abuelo ya estaba muy anciano, por eso no tuve la oportunidad de escucharlo. Rosita, en cambio, dice que él aparece en los mejores recuerdos de su niñez. ¿Cuál es el personaje principal? Rosita, la Maciste o el abuelo Herminio. Rosita. El abuelo. El abuelo Herminio. ¿Ya? Vean, pues, vamos a ver por qué. Mi hermana Rosita, ahí aparece Rosita. Cuenta que cuando ella era niña, mi abuelo Herminio reunía a sus nietos todas las noches y les contaba interesantes historias. Estamos hablando de que en este caso el abuelo Herminio era el centro de atención. Entre ellas, la de Maciste es una de las historias que contó ¿quién? El abuelo Herminio, que era una gimnasta muy alta. Cuando yo nací, mi abuelo, o sea, el abuelo Herminio, estaba muy anciano. Por eso no tuve la oportunidad de escucharlo. ¿A quién? A su abuelo en este caso. Rosita, en cambio, dice que él, ¿quién? El abuelo Herminio, aparece en los mejores recuerdos de su niñez. ¿Ya? Entonces vemos aquí, es el abuelo Herminio. ¿Ya? 3. María José tiene muchos juguetes, pero su favorito es una preciosa muñeca de trapo que se llama Susi. Tiene también un oso de felpa al que llamó Fernando. Ella dice que Susi y Fernando son amigos. Son muchos los vestidos de Susi. Sin embargo, he observado que casi siempre está vestida de azul, porque ese es el color favorito de su dueña. María José peina todos los días los cabellos rizados de su muñeca favorita y le hace diferentes peinados. ¿Quién es el personaje principal? ¿María José, Susi o Fernando? Susi. Susi. María. Susi. Vamos a ver por qué. Veamos otra vez. Ok. María José tiene muchos juguetes, pero su favorita es una preciosa muñeca de trapo que se llama Susi. Aparece Susi. También tiene un oso de felpa al que llamó Fernando. Ella dice que Susi y Fernando son amigos. Son muchos los vestidos de Susi. Sin embargo, he observado que casi siempre está vestida de azul. ¿Quién? Susi. Quizá porque es el color favorito de su dueña, María José. María José peina todos los días los cabellos rizados de su muñeca Susi. ¿Ya? Y le hace diferentes peinados. Entonces, el personaje principal en este caso es Susi. Ya, vamos por la siguiente. Rudy recibió en su cumpleaños un precioso regalo que le dio su mamá. Un caballo de color negro que se llama Alazán. Rudy lo cuida mucho, incluso le enseñó a bailar. Alazán es muy travieso y juguetón, pero también es noble y fiel. Lo que más le gusta es comer maíz con sal y correr por los verdes campos de la aldea. Rudy está muy orgulloso de su caballo. ¿Quién es el personaje principal? ¿Alazán, Rudy o la mamá de Rudy? Alazán. Alazán. Correcto. Correcto. En la zona 7 de la ciudad capital se ubica la fábrica de jabones Los Lirios, propiedad de don Carlos Reyes. La secretaria de la fábrica es Judith, una chica muy responsable. Muchas personas, incluso doña Marlene, la gerente general, dice que en gran parte el éxito de la empresa se debe a la eficiencia de la secretaria. Todos los años, para la época de la Navidad, don Carlos premia a los empleados más eficientes. Muchas veces Judith ha ganado ese premio, que es una recompensa por su labor. ¿Quién es el personaje principal? Judith, don Carlos Reyes, doña Marlene. Judith es el personaje principal. Ok, aparece otra vez
y es el mismo conjunto de palabras, solo que ordenado de diferente manera, porque así quiero que, si lo están escribiendo en el cuaderno, también quiero que lo escriban en ese orden. ¿Ya? Y vamos pues, forajido, ¿qué es? ¿Ya le colocaron la fecha? Hoy es 3 de marzo. ¿Ya? Forajido, ¿qué es un forajido? Un ladrón. Un bandido. ¿Ya? Altruista. Busquen en la anterior. Filántropo. Filántropo, es un filántropo y también alguien que es generoso. ¿Ya? Filántropo y alguien que es generoso. ¿Ya? O sea, lo mismo. Los tres son sinónimos. Beligerante. Pero debemos estarlo escribiendo si... Peleonero. Peleonero en términos guatemaltecos, ¿verdad? Es contencioso. ¿Cómo le llaman también? Bueno, si yo dijera, está hablando con tono beligerante, ¿cómo traducirían ustedes eso? Está hablando con tono beligerante. Grosero. Ajá, así es. Astucia. Astucia, ¿qué colocaríamos en astucia? Audaz. Audaz, astuto, o astucia. Vamos a ver, audaz. Hay otra, inteligente, o inteligencia, perdón. Astucia sería audacia, inteligencia, picardía incluso. ¿Ya? Indemne. Ileso. Ileso. ¿Ya? Ileso. Intacto. ¿Ya? Por ejemplo, insisto, cuando alguien tiene un accidente y resulta ileso, ¿qué significa? Que gracias a Dios no tuvo ninguna lesión, ningún golpe, salió bien. Magnánimo. Magnánimo. Benévolo. Benévolo, bondadoso, piadoso. Fenotipo. Físico. Usted dijo que era una apariencia que era a base de la genética. Así es, eso es un fenotipo. ¿Ya? Yo les explicaba a los chinitos. Ellos parecían que están repetidos porque todos conservan las mismas características fenotípicas. ¿Ya? Eminencia. ¿Qué es eminencia? Elevación. Excelencia. Fue lo que dijeron en fenotipo. Excelencia. Elevación. Excelencia. ¿Qué dice Rosy? Que si me puede repetir lo que dijeron en fenotipos, que casi no escuché. Ah, bueno, esa apariencia, pero esa la tiene usted en las anteriores hojas. ¿Ya? Deben buscarlas ahí para que se le... El asunto, el chiste de poner aquí varias veces es para que usted se le vaya quedando esas palabras, que se formen parte de usted. Como les digo, sugerencia, aplíquenlas todos los días en algo, ¿ya? Para que se vuelvan parte de usted. Inusitado. Inusitado, ¿qué es inusitado? A ver, vean en sus hojas Inusual. anteriores. Inusual. ¿Ya? Longevo. Viejo, anciano o de larga duración, diría alguien. Ok, está bien. Longevo, dijimos anciano, viejo o también
larga duración, ¿verdad? Taimado. Es algo que lo escribí precisamente porque en Guatemala tenemos una idea contraria de lo que significa taimado, porque ay, tan taimado que sos. Pero no, taimado es pilas, es ya. ¿Qué dijimos que era taimado? Inteligente. Perdón, darling, disculpen. Inteligente. Inteligente, pero hay más. Inteligente, ¿qué más? Discurso. Pícaro. Pícaro también, exacto. Inteligente, pícaro, astuto, Audaz. audaz. Ilustre. Rosie. Célebre, famoso. Ilustre, célebre, famoso. ¿Ya? Bueno. Vamos ahora con identificación de la información. Para lograr la mejor comprensión de una lectura, es necesario identificar la información importante. Puede ser útil responder algunas preguntas clave o preguntas de oro, lo que nos ayudará a determinar cuáles son los datos relevantes. Subrayar las ideas que creemos importantes puede ayudarnos a reconocer la información primordial. Esto se recomienda hacer después de haber leído el texto más de una vez. Instrucciones. Lee el siguiente artículo con mucha atención. Al finalizar la lectura encontrarás un diagrama en el que, por medio de las preguntas clave, podrás reconocer los datos relevantes. La marimba de Guatemala. Recientemente, el 12 de febrero pasado, en Washington, Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos reconoció a la marimba de la República de Guatemala como Patrimonio Cultural de las Américas. Este reconocimiento coloca a nuestra marimba en el centro de la cultura americana y debiera reubicarla en el centro del corazón y el alma chapina. Solo voy a hacer una salvedad acá. ¿Alma es masculino o femenino? Masculino, ¿no? Es femenino, es femenino. Femenino. Ajá, pero en este caso, el artículo es masculino, ya se dieron cuenta, ¿verdad? El alma. ¿Ya? Eso sucede cuando la palabra que es femenina empieza con una vocal. Pero también se dan casos excepcionales. Por ejemplo, al revés, ¿verdad? Mano parece ser masculino por la terminación O, y sin embargo, mano es femenino. Y le colocan el artículo femenino para hacerlo claro, ¿verdad? Pero en el caso del el alma, ¿ya? Por ejemplo, arma, masculino o femenino. Arma. Femenino. Femenino. Arma es femenino, pero le tienen que colocar el artículo masculino, ¿ya? Y dicen el arma. ¿Ya? Agua, masculino o femenino. 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 Pero hay que decir el agua. Azúcar es femenino también. Le dicen el azúcar. ¿Estamos? Para que comprendan el por qué. Bueno, sigamos. Al hablar de nuestro instrumento nacional y símbolo patrio, la marimba, debemos echar una mirada alrededor de su origen, desarrollo histórico, principales exponentes y todo aquello que ha generado ese amor y filiación de un pueblo que canta, ríe, llora y y sueña con sus marimbas. Existen varias hipótesis acerca de su origen. Se cree, por ejemplo, que llegó al país procedente de África o Asia. Lo cierto es que la primera marimba conocida en Guatemala es la marimba de Tecomates, la cual era interpretada de forma individual y por carecer de patas era colgada con un cincho de tela al cuello del ejecutante, es decir, como un instrumento portátil.
La marimba, llamada sencilla, era ejecutada por 3 o 4 marimbistas al unísono. ¿Qué significa al unísono? A ver. No escuché, Melanie, solo porque no tenía el audio. Al mismo ritmo. Ajá, algo así, sí, al mismo sonido, al mismo ritmo, al mismo tiempo en términos más generales, pero en este caso que suenan al mismo tiempo, como decía la niña ahí. Bueno, por ello, sin duda, le añadieron las patas para facilitar su interpretación colectiva. Hoy es conocido el juego de 2 marimbas, una grande y una pequeña. Esta última se llama tenor. En 1898, por sugerencia del insigne maestro Julián Paniagua Martínez, que es insigne. El in no significa no, sino en. O sea, insigne es señal, o sea que ha dejado una señal. Alguien importante. Insigne significa importante, connotado. Es lo mismo que célebre, ¿ya? El insigne maestro Julián Paniagua Martínez se crea en Guatemala, perdón, vamos a leerlo completo. En 1898, por sugerencia del insigne maestro Julián Paniagua Martínez, se crea en Guatemala la marimba doble, con un teclado capaz de producir una escala cromática. Creación del brillante y recordado maestro quetzalteco Sebastián Hurtado. Y es hasta la fecha el deleite de todos los amantes de la música en marimba y de los intérpretes que bailan sobre el teclado, dejando en cada interpretación una parte de su corazón. Esta parte donde dice bailan sobre el teclado, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Es el lenguaje figurado. ¿Qué significa eso? A que disfruta, está sintiendo la melodía. Sí, es una de las partes de la interpretación de eso, que disfrutan de tocar. Ahora, ¿por qué necesariamente bailar? ¿Usted ha visto las baquetas de los... Ajá. ¿Ha visto las baquetas de la marimba, verdad? A veces se agarran así en dos y todo. Y yo tenía eso de niño, cuando miraba como que eran piernas las que estaban así. ¿Ya? Entonces, como están sobre el teclado, parece que están bailando sobre el teclado y están tocándolo en ese momento. ¿Ya? Por eso. Y sí, es sentir porque esas personas sienten la música. Yo no sé, a mí no me gustaba la música, escuchamos, ahora sí me gusta. Yo creo que la edad me está dando el placer de escuchar marimba. Por ejemplo, Juan Grande es el señor en marimba, muy genial, de ser. Dejando en cada interpretación una parte de su corazón. Es lo que decía la niña que les gustaba interpretar en marimba. Es importante hacer notar que la marimba fue el primer instrumento colectivo del mundo y constituye el mejor ejemplo de lo que verdaderamente es trabajo en equipo, pues cada ejecutante debe realizar su parte a la perfección para el éxito de todos. En la actualidad es común observar conjuntos marimbísticos, los cuales constan de la marimba grande, tenor, violón o contrabajo y batería. En cuanto a sus máximos exponentes, podemos mencionar nombres como Germán Alcántara, Jesús Castillo, Víctor Bosbelí Aguilar, Domingo Betancourt, Mariano Valverde, José Ernesto Monzón y María del Tránsito Barrios, con creaciones esplendorosas como La Flor del Café, Fiesta de Pájaros, Tristezas Quetzaltecas, Ferrocarril de los Altos, Noche de Luna entre Ruinas, Soy de Zacapa y Noches de Escuintla. Esto solo por mencionar algunas de las cientos de composiciones y decenas de compositores de la música genuinamente guatemalteca. Debemos hacer una aclaración oportuna entre marimbero y marimbista. El primero es el constructor del instrumento y el segundo es el que la ejecuta. O sea, el que elabora las marimbas se le llama marimbero y el que las ejecuta, o sea, el que toca las marimbas, se le llama marimbista. Y esto, vean, es una buena aclaración porque, como les digo, los guatemaltecos le ponemos el era a todo, a todo. Yo fui a un poblado
Y habían campañas proselitistas de partidos, los partidos en ese tiempo. Y estaba el partido PAN. A ver, a los que siguen al PAN, o sea, a los que pertenecen al partido del PAN, ¿cómo se les llamaría? A ver, ¿alguien me puede decir cómo se le llamaría a los seguidores del Partido de Avanzada Nacional? ¿No? Ok. Pues la respuesta correcta es que tenemos que decirle panistas. Panistas. Pero en ese pueblo, yo llego y le digo, escucho que dicen, ahí vienen los paneros. Paneros, dije yo. Tal vez así le llaman aquí a los panaderos. Tal vez son los vendedores de pan. Entonces le dije, ¿y qué? ¿Es bueno el pan? ¿Qué pan? Dice, no, pues no dice pues que son los paneros. No, los que vienen del partido del pan. Ah, panista, dije. Entonces, le ponemos el ero a todo. Por eso es que, ¿saben ustedes que el gentilicio de Cobán no era cobanero? No tendría por qué ser cobanero. Tendría que ser cobaneño o cobanense. Pero nunca cobanero. Busque un gentilicio que termine en ero en cualquier parte del mundo. Búsquelo. Gentilicio es guatemalteco, es un gentilicio. Costarricense, hondureño, panameño, colombiano, brasileño. Pero usted no dice, en portugués sí puede existir el ero, pero en español no. Usted no dice paragüero, colombianero. Arquero. Arquero sí, pero porque ejecuta una labor. El ero es para el que ejecuta. Por ejemplo, panadero es el que vende pan, por eso se llama panadero. ¿Ya? Por ejemplo, yo les decía, el gentilicio es de donde venimos, de donde somos originarios. Mexicano, estadounidense, canadiense, pero nunca canadero. Imagínense, ¿de dónde es de Canadá? Sos canadero. ¿Ya? Es como lo que les decía. ¿Ustedes dónde compran el pan? ¿En dónde compran? Panadería. En la panadería. ¿Y quién les da el pan? Panadero. El panadero. ¿Dónde compran la gasolina? En la gasolinera. Ahí yo, le pusimos el ero ahí, él era gasolinera. Pero realmente tendría que ser la gasolinería. ¿Y quién nos vende la gasolina? Gasolinero. ¿Ya? Pero bueno, sigamos. Y esto de la gasolinería es en casi todo el mundo de habla hispana. Bueno, debemos hacer aclaración oportuna que entre marimbero y marimbista. El primero es el constructor, permítanme, del instrumento, y el segundo es el que la ejecuta. La marimba se fabrica de la madera del árbol de hormigo, que de preferencia debe tener entre 25 y 30 años. El 17 de octubre de 1978, la marimba fue declarada por el Congreso de la República como instrumento nacional mediante decreto 6678. Por inferencia, ¿en qué año fue? Ustedes al ver decreto 6678, ¿en qué año fue? Jóvenes, por inferencia, que ya lo habíamos visto que es inferencia. Alguien me escribe por acá. Ya, ¿Qué preguntó? y ya terminó la clase, es cierto. Pregunté sobre el año del decreto. La inferencia consiste en ver que aquí dice 78. Siempre al final está el año 78. Bueno, Dios les bendiga. Que la paz del eterno Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob esté con ustedes. Nos vemos primeramente Dios mañana. Bendiciones. Gracias, profe. Bendiciones para todos ustedes. Ya estamos presentes. Gracias, profe. Bendiciones.